llegué. Bueno, un saludo cordial para todos, al presidente de la NEAE, a los miembros, consejeros, a todos. Si hay algo que esta es una circunstancia muy importante, donde en una institución que está vinculada al tema de la educación superior, de la evaluación, en este caso inclusive hablar de la calidad y de la acreditación, no podemos soslayar de tal lado temas tan importantes como este. Y el contexto fue duro. Terminaba la guerra del 70, Paraguay en condiciones miserables, una población totalmente reducida, diezmada, discriminada, proscripta, degradada, y a eso se le sumó toda esta desgracia del juicio Boquí. ¿Qué más a lo mejor podíamos esperar? No en balde se dice que en guaraní es destituida, y vive dura, tenemos la piel dura, supimos sobreponernos a eso, y en un tiempo en que la academia, la universidad ni siquiera estaba todavía en su auge, como probablemente hoy tengamos nosotros la satisfacción de gozar de este tiempo. Estamos hablando de la única universidad de 1889, la UNA, y a partir de ahí la facultad de ciencias médicas, unos cuantos egresados, y entre ellos mencionó el doctor Silvero a un grande, probablemente el más grande y único filántropo que estuvo en Paraguay, que fue el doctor Andrés Barbero, cuyo nombre llegó hasta hace poco hoy la facultad de enfermería y obstetricia, de la cual forma parte acá la doctora Cornelia, consejero también de la NEAE, consejera Roa. Entonces, yo digo, en ese contexto, qué complicado fue todo esto, ¿verdad? Cuando ya estos procesos de penetración para hacer estos experimentos ya se dan en el mundo, acá nosotros internamente caímos sin siquiera darnos cuenta. Y creo que nunca jamás nos hubiéramos dado cuenta si no hubiera sido una intervención de José Manuel Silvero en esta especie. Yo no creo que esto haya sido casualidad, José Manuel. Creo que hay causas en esto y bueno, este es el momento, es tu persona, esta investigación, es tu trabajo que pone al descubierto toda esta serie de maltratos, de degradaciones, de atentados contra los propios derechos humanos, ¿verdad? Independientemente al color político en el momento, parte de una política internacional instalada, que inclusive, como mencionaba, contaba nada más y nada menos una Organización Mundial de la Salud ya en su momento. Entonces, desde ese punto de vista, yo destaco de una manera extraordinaria esta obra tuya, doctor, y ojalá que esto pueda llegar a todo Paraguay, pueda llegar y que todos accedamos a esta información. Lastimosamente vivimos todavía en un país que en gran medida está marginado en el ámbito del conocimiento. Una gran parte de ese Paraguay profundo, que precisamente al no entender nada de esto castellano, hay que decirle también en guaraní. Para que tenía que poco, en un dice que era Bajepa, pues puede cojarse, y Sarambide, ya puede en el examen. Ya salí de Peñón en Iguazú, ya llegué, o en el examen. Así es que creo que es una gran labor adelante y qué lindo, qué bueno me suman las palabras del doctor Romero en el sentido de que eso se esté dando en el seno de la propia NEAE. Que sea también una ventana que muestre a esta institución no solamente como la que continuamente evalúa y en este caso acredita, sino que también propicia espacios para la promoción del conocimiento científico, para la divulgación científica, que es una necesidad. Yo me pongo a buscar, y si no entro en las instituciones universitarias, yo no veo otros espacios de divulgación científica en Paraguay, y estos espacios son valiosos. Creo que todos los que estamos acá podemos ser multiplicadores de esta excelente presentación y de esta magistral conferencia que hiciste en minutos, explicando todo este fenómeno tan pero tan lacerante en la historia del Paraguay. El tema tenemos